Buenos días, yo soy Diana Teresa Colín y los saludo a nombre de todo el equipo de producción de Imagen en Movimiento. Esta mañana estamos transmitiendo desde el estudio B de televisión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos muy contentos en el estudio porque nos acompaña Ramón Cervantes Audelo. Ramón es editor, guionista y director de cine. Es egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, mejor conocido como el CUEC de la UNAM, en donde también ha sido profesor. Ramón ha realizado mediometrajes como El sentido del juego y Todos los espejos llevan mi nombre, que por cierto fue su tesis para graduarse del CUEC. Como editor, ha sido destacado en varios proyectos documentales como El abuelo Cheno y otras historias o Del olvido al no me acuerdo de 1999, que por cierto le valió el Ariel a la mejor edición. Cabe mencionar que estos documentales fueron dirigidos por Juan Carlos Rulfo, director con quien Ramón ha colaborado en diferentes proyectos, sobre todo documentales. Otros documentales producidos por Ramón tenemos A las dos Fridas y Un retrato de Diego. Como editor, vamos a destacar a su ópera prima La vida inmune del 2005, que fue seleccionada para participar en varios festivales internacionales en El Cairo, Chicago, Guadalajara, Guanajuato y San José, California. También ha realizado proyectos de programas, de series de televisión para TV UNAM, y por si fuera poco, fue jefe de la Unidad de Servicios Audiovisuales del Museo de Ciencias Universum del 1992 al 2022, en donde hasta la fecha sigue realizando videos de divulgación científica. Bienvenido, Ramón. Qué gusto que nos acompañes esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a todo el grupo y gracias por la oportunidad de compartirles mi experiencia. Muchísimas gracias. Entrando en materia, porque ya sabes que el tiempo apremia. Sí, muy bien. ¿Documental o ficción? Pues mira, mi pasión por el cine inició en mi época de cinefilia rabiosa en mi adolescencia, en donde el cine que más consumía yo como cinéfilo era el cine de ficción, que era el cine que se exhibía. Yo soy de la ciudad de Oaxaca y mi ventana al mundo siempre he dicho que fue el cine. Y hasta la actualidad digo que la mitad de las cosas que sé de la vida han sido a través del cine. Y yo creo que, porque me considero alguien que ha visto muchísimo cine y lo hacía más por placer, antes que nada, pero lo que más me seducía finalmente era la capacidad narrativa que tiene el medio cinematográfico para envolverlo a uno, ¿no? Por eso es que, paradójicamente, para mi sorpresa, lo que se convirtió luego en mi profesión, sí, bueno, lo que me dedico, que en mucho es el quehacer cinematográfico, el área de edición, en donde muchos amigos y conocidos me invitan a participar, varios de ellos son documentalistas más que realizadores de ficción, y yo descubrí finalmente que también, no me lo hubiera imaginado, para mí fue un poco sorpresivo cuando, sobre todo en la experiencia del olvido, del abuelo Cheno y del olvido, no me acuerdo, que la verdad es que quizás encontré un espacio de libertad absoluta de expresión que hizo que precisamente yo abordara el uso narrativo de los recursos del documental, pero como ficción finalmente. Creo que narrativamente todo documental tiene que narrar algo, yo digo, más allá de que sea un documental de investigación o didáctico, como sea, pero siempre, pues el cine tiene eso, que tiene la capacidad de seducir al espectador por ser un medio narrativo por excelencia, ¿no? Entonces diríamos que es un híbrido entre documental y ficción, lo tuyo, ¿o podrías Sí, definirte? pienso que sí. Sí, ahora reconozco, y después de
ya pues más de 40 años de labor profesional y casi 50 de que me inicié en esto, de adentrarme en el mundo del cine, me siento como parte de, o sea, de que tengo esa no sé si facilidad, pero bueno, esa debilidad por acercarme al documental como ficción y a veces a la ficción como también como documental. Créeme que tiene mucho, aprecio mucho la labor de cineastas de ficción que a veces parecería que están haciendo documental, ¿no? En la forma en como hacen sus proyectos, ¿no? Ya nos comentaste que aprendiste la mitad del mundo viendo cine. ¿Eso fue lo que te motivó a dedicarte al cine o qué Sí, fue sí, lo sí, que sí, te sobre motivó? todo yo sentía que yo a los 17 años vine a estudiar arquitectura aquí Ujú. a la UNAM de Oaxaca, me desplacé acá porque me interesaba mucho la arquitectura, pero fue mi perdición la UNAM en ese sentido, porque vine a descubrir un mundo en donde en esa, les estoy hablando de un aspecto arqueológico para ustedes, en esa época en la UNAM había en muchas facultades, economía, filosofía, eh, eh, cineclubs que eran y que fueron referencia para muchos estudiantes y para muchos Ujú. cinéfilos, porque era de donde se enteraba uno de el cine que se hacía, que no era necesariamente comercial, pero era la única vía de acceder a cine de Europa Oriental, de Polonia, de Yugoslavia, de Checoslovaquia, de Alemania, y que los cines comerciales aquí en la Ciudad de México no exhibían. Y por eso digo que fue mi perdición, porque entre estudiar arquitectura y ver el mundo que se me ofrecía en los cineclubs de economía y de filosofía y de la Facultad de Ciencias, no me perdí, pero sí me deslumbró toda la riqueza de la cultura cinematográfica. Eso finalmente hizo, no tanto que descuidara mis estudios de arquitectura, pero más bien me metió en un conflicto existencial y vocacional. Tuve una crisis vocacional que yo creo que cualquier estudiante seguramente lo han padecido, que a la mitad de una carrera o al principio o hacia el final de repente se preguntan si es esto lo que quiero, no, y de repente en una tarde del año 74 estaba yo trabajando en el respirador haciendo una tarea de, de arquitectura y recuerdo tanto ese instante en donde dejé a un lado la regla T, la tarea y medio, dejé el grafos es un lápiz de tinta que se usaba entonces para hacer los planos, y dije, yo creo que ya no sigo en la arquitectura. Y fue una convicción así de súbito que dije, no, voy a apostarle a entrar al juego. Y pues la necedad hizo Ajá. que pudiera entrar al juego, yo creo. Porque Entonces, finalmente sí. realmente no tenía herramientas para pensar si yo tenía cualidades o habilidades o conocimientos, al menos sí, en términos de haber bebido de tanto cine Ujú. que vi de todos lados, ¿no? Sí me preocupé mucho por eso y también porque leía toda la literatura posible sobre cine que me encontraba, ¿no? Tenías Voy a el decir algo gusto, políticamente incorrecto, dilo. porque pues yo nunca fui una persona rica, entonces en algún 2 o 3 ocasiones libros muy llamativos de temas cinematográficos que no tenía el acceso económico para hacerlos, pues cometí lo que se llama un robo. Eh, en dos, no era una costumbre, pero en 2 o 3 ocasiones tuve que hacerlo porque para mí era necesario que yo leyera el último libro que sacaron sobre Godard, que eran una serie de entrevistas con él, y que no había otra forma más que yo tomarlo del estante y llevármelo.
Fuertes declaraciones, Ramón, pero aquí no te juzgamos. Gracias. Y yo sé que no va a pasar de este círculo, pero si quieren llévenme a la cárcel, no. Tengo muchas justificantes para mi delito. Ya a 40 años o más de haber dejado la regla T, Ajá. ¿cuáles han sido los mayores retos y aprendizajes de tu trabajo ya como cineasta? Pues Han sido muchos, sí, supongo. quizás el que me viene más de bote pronto realmente fue mi primer ejercicio en 16 milímetros en el CUEC en el segundo año, en donde los estudiantes teníamos que entregar como trabajo final un corto de 10 minutos. Y yo de manera pues muy arriesgada y muy locuaz, terminé haciendo una película de 55 minutos que se llama El sentido del juego, pero que me sirvió a mí para aprender casi todos los aspectos, porque pues fui el guionista, el productor, el director y el editor, y hasta actué en un par de escenas porque pues trabajábamos con compañeros, amigos y estudiantes de teatro de aquí de la UNAM, por cierto, porque eran ejercicios escolares sin ningún tipo de recursos. Pero finalmente muchos de mis compañeros, no lo digo como por presunción, la verdad, pero es que sí, yo nomás sentía las miradas de ellos viéndome que yo iba armando esa película. Yo no sé si en el fondo estaban esperando que yo no lo terminara, pero lo terminé, y cuando terminé, yo dije, pues creo que sí puedo hacer cine, o sea, me las ingenié para lograrlo, ¿no? Vamos, en esa época, ustedes están muy jóvenes, les digo que quizás para ustedes es una experiencia arqueológica tenerme aquí y que yo les platique esto, pero pues se filmaba en celuloide, se editaba de manera muy mecánica y manual a través de una moviola, con celuloide físico, y muchas de las cosas que se hacían pues eran como, pues ahora a lo mejor se puede entender como primitivo, pero era la única forma de hacerlo. Yo aprendí sin tener mucho bagaje, el que toda mi película de 55 minutos, que era una película muy dialogada, por cierto, tuve que aprender a hacer el doblaje, pero mi aprendizaje fue, ¿cómo se dice? Pues en la práctica, ¿sí? Tal cual, puramente empírico y a través de la intuición de lo que yo sentía, aplicando un poco sentido común y sentido práctico de cómo resolver situaciones en donde tenía muy clara idea. Y yo creo que, básicamente, si algo tengo que compartirles es que primero ustedes tengan confianza en las ideas que tienen en cualquier trabajo audiovisual que tengan. Tengan la certeza que lo que tienen en la cabeza se puede hacer. No lo duden, ¿sí? Eso es lo que me ocurría a mí. Yo decía, esto lo puedo hacer, esta historia la puedo escribir y tengo que esforzarme. Claro, a veces cuesta un poco de trabajo, a veces sufre uno, pero bueno, pues eso fue un reto así, para mí, un hito histórico en mi vida como cineasta, ¿no? La experiencia del sentido del juego. Después vinieron otros, hasta lo que fue supuestamente mi ópera prima, que fue La vida inmune. La vida inmune, y en donde las vueltas que da la vida casi fue de manera circunstancial que conté con el apoyo de la UNAM y de IMCINE para hacer la película, que fue una película un poquito costosa, digamos, en términos de que pues era una película de época, y tuve que trabajar con un crew, o sea, con un grupo entre staff y técnicos y demás, de alrededor, a veces éramos 60 gentes trabajando ahí. Yo estaba acostumbrado a trabajar con poca gente en los proyectos de cine que hice, que era muy retador porque había pocos recursos y todo se resolvía muchas veces con mañas y con voluntad, ¿no? Pero en el sentido de cómo fue resuelto La vida inmune, pues tenía todos, digamos, todos los recursos y las herramientas y el talento artístico como para entregar un trabajo satisfactorio y que a mí me llenara al menos la
la cabeza de que estaba cumpliendo lo que tenía en mi imaginación, que eso para mí es primordial. Mi único compromiso con el cine es esto, que es un espacio de imaginación, y eso a mí me hace sentir que vale la pena hacerlo. ¿Sí? Claro, claro, porque es como materializar lo que está aquí dentro de acá, ¿no? Exacto. Y eso que nos compartes es bien bonito porque dices que aprendiste haciendo. Y además tu obra que hiciste como estudiante se llama El sentido del juego. Es como aprender a jugar haciendo, ¿no? Empezaste jugando con tu imaginación, realizándolo, y mira, estás aquí hoy, después de muchos años de experiencia. Y ya que tocas este tema de la vida inmune, ¿cómo surge la idea de escribirla y de dirigirla? Podría hablarles una hora de ese proyecto. En algunos festivales que estuvo en la película, no lo van a creer, pero después había plática conmigo, con la audiencia en El Cairo o en San José, California, y después de la proyección me quedaba 1 hora y media o más, casi la duración de la película platicando con la gente. Entonces, voy a tratar de ser breve. La vida inmune surge de mi... Yo creo que no un sentido autobiográfico, pero sí referencial con respecto a la figura de la madre. Yo soy hijo de una madre que tuvo 7, o sea, fuimos 7 hermanos, y vi como mi madre no es una heroína de la cual yo pueda decir, voy a hacer una epopeya, pero para mí era alguien que pues era una madre muy mexicana y muy luchona y muy persistente para hacer que sus hijos salieran adelante. Y no es la gran historia, ¿no? Mi madre, que se llama Maruca, se llamaba, padecía de repente de algunos problemas materiales, económicos, y a veces matrimoniales, en fin, y yo la sentía como un personaje como muy solitario finalmente. Yo me inspiré, de hecho, o sea, la película pues no trata de, como usted, a quienes la hayan visto, es la historia de 4 mujeres, una familia compuesta por 4 mujeres, una madre y 3 hijas, y quise justo hacer una recreación muy imaginaria de propiamente lo que era la mentalidad en los años 70, de cómo una familia se enfrentaba ante la vida, así, en la Ciudad de México, que era una ciudad con era una ciudad gris, es la ciudad que yo conocí cuando yo llegué a estudiar aquí. Era una ciudad gris, con pocas posibilidades para que los jóvenes pudiéramos desarrollarnos. Fue un momento crítico, además, políticamente. Ustedes saben que ocurrió algo bastante choqueante en el año 68 y en el año 71 y en el año 76, donde hubo una devaluación tremenda, y había cosas políticas como muy sucias y muy consecuencia del poder político que rigió este país durante 60 años. Y lo que yo veía, pues, precisamente en esos años 70, es que yo sentía que nos estábamos formando con una mentalidad que era como tener cercenado el cerebro, como cercenado parte de nuestra vida, como vivir también como si fuéramos lisiados, con esa idea de como de personajes que tienen finalmente una lesión interna. Es como que yo quise asumir esta historia. Que pues sí, es una metáfora sobre la ciudad, es una metáfora sobre la mentalidad imperante en ese momento, y que se me hace un mundo pues que yo conocí durante mi juventud, lo cual me permitió pues escribir este guión que para que se den cuenta que finalmente sí va mucho, no tiene nada, no hay prácticamente nada autobiográfico ni nada, realmente yo me inventé toda esta historia. De hecho, alguien
por ejemplo, me decía que por qué no, si saben ustedes, trata de una mujer que pierde el sentido del dolor, ajá, o la sensibilidad al dolor. Bueno, alguien me decía si yo había hecho alguna investigación al respecto de forma científica de algún padecimiento de esa índole. Y les dije, no, yo o sea, no quise hacerlo, le aposté más a lo que quise crear este personaje y esto a base de imaginación, de lo que yo sentía que podía ser una historia así, que alguien que perdía el sentido del dolor. Para mí es este artilugio, o esta fantasía finalmente no era más que también una forma metafórica de hablar de eso, del, del, del el, el hecho que el interior del personaje está como cercenado, como que tiene una lesión interna, ¿no? Una parálisis emocional, podría decirse. Vamos, de alguna forma, lo que a mí se me ocurría de manera como muy básica es decir, cuando uno tiene un dolor muy intenso, no sé si les haya pasado a ustedes, pero cuando tiene un dolor muy intenso, como dicen, hasta uno deja de sentir el dolor, ¿no? Porque como que hay una cerrazón y ya nada penetra. Es un poco lo que siento que intenté manejar con este personaje, que finalmente pues ya no siente dolor. ¿Por qué? Porque se siente totalmente desvalida, ¿no? Y no ve un poco salidas a su vida. Y por ahí fue que quise desarrollar la historia. Tengo que confesar que también por cuestiones de debilidad de mi imaginación, realmente para mí cuando he escrito mis historias, que siempre son como proyectos muy personales, la verdad, tengo que confesar, nunca he hecho nada como por encargo que alguien me diga, quiero que escribas una historia así o asado, pero siempre los personajes me causa me motiva mucho el mundo femenino, se me hace que es como muy rico, muy complejo, quizás en base a mi desconocimiento de imaginarme yo cuál es finalmente ese mundo femenino, ¿no? Y sé que muchos me han dicho, o sea, que sí, o sea, como que reconocen, como que, o sea, pero ¿cómo? Me acuerdo que alguien que iba a hacer el vestuario finalmente no lo hizo, una chica talentosa, pero me acuerdo que me decía, pero ¿cómo? ¿Pero por qué son cuatro mujeres? ¿Por qué son cuatro mujeres? Ajá, y digo, pues es que sentí que es que hay unas cosas que están muy bien y otras, las actrices, algunas de ellas me decían, esta historia la pude haber vivido yo actualmente, porque luego también me decía, ¿por qué si ubicas esta historia en los años 70? Si la vida inmune se firmó en el 2005, hace 20 años. Pero en ese momento me acuerdo que las actrices me decían, esta historia puede ser ubicada en el tiempo presente, no en el 2070. Y les decía, es que bueno, sí, finalmente para mí la película es una mirada, yo decía que es una mirada del presente desde el pasado. O sea, finalmente creo que mucho de esto de la mentalidad de los mexicanos, valga un poco el genérico de mencionarlo así, no soy experto en antropología, ni en sociología, ni nada, pero la mentalidad del mexicano finalmente persiste en muchos aspectos, ¿no? O bueno, de los mexicanos y las mexicanas, pero hay muchas cosas que tenemos todavía muy rezagadas de una larga historia que ha sido la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, no sé qué tanto lo haya logrado, finalmente, pues mi película no es una tesis doctoral, ni es una historia documentada, ni de investigación, simplemente es una historia de ficción, un cuento o una novela, si lo quieren ver así, sobre cuatro personajes y cómo su destino en la trayectoria de crecer en un entorno inhóspito, duro, un tanto irreal, porque también intenté que la película tuviera momentos como de irrealidad, porque a veces pues la realidad es así, que no es algo aprensible, no es algo que uno tenga la certeza de lo que está viendo o lo que está ocurriendo o lo que de repente surge, ¿no? En la vida a veces hay cosas que uno no se explica, ¿no? Para mí, yo no me explico qué estoy haciendo ahorita en este momento, porque hace 3 meses, 2 meses, yo no sabía que iba a ser invitado aquí con ustedes, entonces
hay algo de irrealidad en todo. Mi forma de ver un poco a veces la vida es así, que es totalmente un poco inesperado, ¿no? Y finalmente la vida y la vida inmune y cualquier vida se refleja en una pantalla, ¿no? ¿Cuántas veces hemos creo visto que sí es posible. Cosas parecidas a lo que nos sucede en la narrativa de una historia, de una película en el cine? Claro. Ramón, pues mira, se nos está acabando el tiempo. Sí. Ya para finalizar, te quisiera pedir, ¿qué consejo nos darías a nosotros, los realizadores, editores, que quisiéramos dedicarnos al cine documental? Al cine documental. Bueno, antes voy a decirlo de manera muy breve, como el ABC para mí. No esperaba esta pregunta, pero a ver, yo creo que en principio ténganle el mayor respeto posible al medio audiovisual, ¿sí? Ya sea televisión, sea cine, sea hasta hacer un PowerPoint. El medio, ténganle eso, respeto al medio como una forma de manifestar también respeto a la audiencia que van dirigidos, ¿sí? O sea, cuando hablo de respeto, hablo del compromiso de hacer las cosas lo mejor posible. Siempre, esfuércense por hacer lo mejor. Y por hacer lo mejor posible es ser lo más fiel a ustedes. Si se dan cuenta, es un principio para ser lo más fiel posible a lo que ustedes tienen en la cabeza o en sus sentimientos o en su sensibilidad. Es decir, como empérrense o pónganse necios en lograrlo. Sí, a veces crea conflictos eso. A veces también crea dificultades y uno dice, me estoy poniendo yo solito, me estoy metiendo el pie. No. Ustedes sean fieles a sí mismos, pero siempre y cuando, o sea, tómeselo con seriedad, digamos, ¿sí? No con solemnidad, sino con seriedad en términos del compromiso de que están haciendo un uso de una herramienta que más allá de lo que ahora pues es la sobreexplotación a través de redes sociales de los productos audiovisuales, la gran libertad que ofrece, finalmente sí, de repente puede ser algo totalmente irresponsable generar productos sin más que más como meras ocurrencias. Bueno, si quieren hacerlo, excelente. Y un poco lo que les digo es, bueno, si quieren un poco trascender y lograr el objetivo de comunicación, que ustedes como estudiantes de comunicación creo que entienden más ustedes que yo, porque yo no pasé por la Facultad de Ciencias Polacas, como les decíamos antes. Creo que me pueden entender. La segunda es que entiendan que el género documental es tan diverso y espero que traten de documentarse viendo todo tipo de documentales, desde los que pasan en la televisión hasta los que encuentran en redes sociales o en servidores de cine, de películas y demás, pero no tengan temor de documentarse en todo tipo de acercamientos y formas y estructuras y formatos para desarrollar un discurso documental. Yo creo que el documental es tan rico como la ficción. Eso yo lo vi, como les decía yo hace ratito, fue lo que vino a descubrir en mí algo que yo, la beta de editor de documentales, porque sentía que podía yo usar mi imaginación para crear un discurso y una narrativa que permeara, que sensibilizara, porque bueno, finalmente también los productos audiovisuales lo que hacen es como que los buenos productos audiovisuales lo que te hacen es como rascarte un poco la piel, ¿no? De crearte la curiosidad, penetrarte en términos emocionales y también racionales, obviamente, en términos de ciertos temas o ciertas figuras o ciertas ideas, ¿no? Y hasta conceptos, ¿no? Pero finalmente uno como espectador de un documental siempre lo que uno espera es pues la sorpresa que encuentra uno también en una película de ficción, la crudeza o la dureza a veces de datos que son reales o que son referencias de nuestra realidad y que también nos pueden estimular nuestra propia imaginación como espectadores. Ajá. Y tercero,
experimenten. Es una regla de oro. Experimenten. No se queden nunca con la primera. Digamos, sí pueden quedarse siempre con la primera opción de cómo forman, de cómo estructuran algo, de cómo arman algo, pero si tienen la posibilidad, siempre traten de experimentar con algo nuevo. No se queden con lo que ya aprendieron y hasta ahí, sino que de acuerdo a las experiencias que vayan teniendo, siempre traten de experimentar, de hacer cosas diferentes, ¿sí? Eso les va a abrir el panorama incluso para darse cuenta, porque algunos tenemos más habilidades o capacidades para armar un discurso narrativo, o un discurso documental. Algunos yo me considero como, luego amigos me dicen, no, es que eres como muy racional. En el fondo yo digo, pues no sé qué tan racional, pero yo de repente veo que la gente se entusiasma con las cosas que edito. Digo, bueno, no soy sentimental a lo mejor, pero hay gente que explota muy bien el lado sentimental y eso está bien, o sea, porque no todos los documentalistas o los realizadores audiovisuales tienen que tener una sola línea. Entonces, por eso es que cuando les digo, ustedes experimenten, porque en cada uno de ustedes veo que hay, pues, una imaginación, un cerebro, una sensibilidad y una experiencia propia, personal, que pueden verse reflejado en propuestas narrativas, en propuestas de discurso documental. Muchísimas gracias, Ramón. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. No, está muy bien. Pero nos vamos con estas cosas, experimentando y con ganas de crear. Te damos las gracias por aceptar nuestra invitación y a nombre de todos mis compañeros de Imagen en Movimiento, pues nos despedimos. Gracias por su atención. Gracias a ti por compartir. No, pues gracias a ustedes y por la invitación y resultó divertido. Gracias. Nos vemos.